Hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 de Juan, capítulo 4, que es donde vamos a basar el texto principal del tema de hoy, que ayer me obligaron a ponerle un título al sermón, y es "No sos vos, soy yo". Y después me di cuenta que había una película, una serie, ¿no? Una novela, no sé, de algún lado apareció. Yo quiero contarles que puse en la guía, le dije a la guía, tengo un sermón con este versículo, poneme un título. Curioso, ¿no? Y salió ese, así que no soy tan creativo. No soy yo. No sos vos, soy yo. Después me enteré que es una frase que se usa cuando se pelean las parejas y se dice, no sos vos, soy yo. Pero esta vez le vamos a dar otro sentido. Hace unos años, yo estaba en mi iglesia local, hubo una junta de nombramiento y en esa junta se tomó la decisión de nombrar a una persona muy querida para que ocupe una función en la iglesia. Y para sorpresa de todos, esta persona no aceptó cumplir esa función y todos quedamos como sorprendidos porque era una persona dispuesta, venía siempre, nos parecía natural, pero no aceptó. Y como yo tenía cierta confianza con esta persona, me acerqué y le digo, ¿qué pasó? Y bueno, ustedes saben que hay que insistir a veces. Y entonces esta persona se abrió y me contó algo que me sorprendió. Dice, Iván, yo vengo a la iglesia, cumplo, hago lo que tengo que hacer, pero tengo un problema. ¿Cuál? No estoy enamorada de Jesús. Hago lo que hay que hacer porque sé que hay que hacerlo. Pero no puedo decir que estoy enamorada de Jesús. Y yo como que creía que tenía todos los argumentos para refutar cualquier cosa, me quedé descolgado. Porque cuando ella empezaba a describir su situación, en realidad estaba comentando mi propia situación. Yo tampoco podía decir que estaba reenamorado de Jesús. Hacía poco me había pasado algo en mi familia. Mis abuelos habían cumplido 40 años de casados y yo había ido a una fiestita que hizo mi familia celebrando eso, yo adolescente todavía. Y bueno, mientras estaban los festejos, no son adventistas mi abuela, así que ellos se tonificaban un poquito en esa fiesta. Y en un momento me acerqué el nieto, porque soy el nieto preferido, soy el hijo preferido y soy el esposo preferido, yo ya lo tengo claro. Me acerqué y le dije, Lela, le decimos a mi abuela, Lela, ¿estás contenta? 40 años de casado, yo esperaba un sí grande, ¿no? Y me mira y me dice, no. ¿Y por qué? No me quiso decir, después yo me enteré. Mi abuela se casó, creo que a los 16 años, por ahí. Vino un día el papá de ella y le dijo, te vas a casar el mes que viene, te presento al señor Ramón, que era el Lelo, 15 años mayor que ella, y se casó. La imagen que yo tengo ya abuela, o sea, ya habían pasado varios años, fiel, noble, lo tenía lavado, planchado al marido, todo bien, la casa, un lujo, humildes, re pobres, pero bien. ¿Vieron esa gente que es pobre, pero que tiene todo prolijito, limpito, así, bien? Y estuvo bien porque después vivieron varios años más, mi abuelo incluso murió con problemas de Alzheimer, todo lo que implica eso, ella es leal, todo, pero nunca pudo decir que amaba a su esposo.
Y cuando esta chica me dijo eso, inmediatamente en mi cabeza empecé a asociar. Y yo me he preguntado si puede suceder que uno esté casado con Cristo sin amarlo. Y nos autojustificamos que estamos bien porque cumplimos el rol de cristianos. No sé si estoy siendo claro. O sea, cumplo yo y estoy bien, estoy tranquilo. El matrimonio que tengo con Cristo está todo buena onda porque cada uno cumple su rol. Pero me pregunto, ¿será que eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Será que esa es la relación y esa es la verdadera experiencia espiritual que tenemos que tener con el Señor? Y yo creo que no, pero estoy en un dilema porque la Biblia dice que Dios espera que lo amemos. Es más, lo da como una orden, ¿no? Y nosotros hemos predicado que el resumen de la ley, ¿qué es? El amor. Y Jesús dijo, amarás al Señor ¿con qué? Con toda tu alma, tu mente, tu cuerpo. O sea, no espera menos, Él espera amor. Y cuando yo veo las historias de los apóstoles, de los profetas, de los patriarcas, digo, esta gente hizo todo lo que hizo por Dios, ¿por qué? ¿Por amor o por conveniencia? Parece que es parecido, pero no es lo mismo. Yo creo que esta gente hizo todo por amor. Y entonces se transformó esa situación que les comentaba recién en un dilema mío personal. Y hubo un versículo que me ayudó a entender un poquito más este dilema. Está justamente en 1 Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No, y subrayo la palabra no, en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Sino en qué? Claro. ¿Dios puede exigirnos que lo amemos? ¿Y cómo haces vos para exigirle a alguien que lo ame? ¿Cómo haces? ¿Yo puedo obligarle a mi esposa de que me ame? No. Porque justamente el libre albedrío nuestro nos da esa libertad de decisión, es una elección. ¿Está bien? Ahora, Dios quiere que lo amemos. ¿Y cómo hace Dios para amarnos? ¿Y cómo hace Dios para que nosotros lo amemos a Él? Él tiene que conquistar nuestro corazón. Aunque parezca raro, además de crearnos, darnos vida y existencia, tiene que conquistar nuestro corazón. Y todo lo que somos papás nos ha pasado eso, ¿sí o no? Es cierto que los hijos cuando son bebés nos aman, cuchicuchi, ya con un caramelito lo tenés en el bolsillo, pero ya cuando sean adolescentes, el amor de tu hijo lo tenés que ir, ¿qué? Manteniendo, conquistando y profundizando. Tenés que seguir ayudando a que tu hijo te ame, ¿sí o no? Y bueno, el Dios hace lo mismo con nosotros. Dios se preocupa para que nosotros lo amemos porque Él sabe que usted y yo no lo vamos a amar a Dios por nuestra propia iniciativa. Porque vos y yo tenemos una naturaleza pecadora que justamente nuestros gustos, nuestros impulsos repelen la santidad de Dios. No nos atrae Dios. De paso, Isaías dice que Jesús iba a venir sin atractivo porque no era ese el método que Jesús tenía para atraer las personas a sí mismas. Y el versículo 19 nos aclara más. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Entonces nuestro amor hacia Dios no es una iniciativa nuestra, sino que es una respuesta que Dios nos permite tener por lo que Él hace por nosotros. ¿Está claro? Tu amor hacia Dios no es una iniciativa tuya. A diferencia del diablo, que no necesita conquistarte porque él no hace las cosas por amor,
pero apela a tus sentidos para alejarte del amor de Dios. ¿Está bien? Entonces vos y yo estamos en un ambiente en el cual Dios está actuando para conquistarte. Y acá encontramos un dilema. ¿Cómo hace Dios para conquistarte? ¿Cómo hacen los papás para conquistar el amor de los hijos? Y yo puedo apelar al método. La verdad que funciona eso de la cámara, ¿no? Estoy asustado porque me dijeron que esa cámara me va a andar siguiendo por todos lados, así que... vos podés conquistar a tu hijo con cosas, ¿sí o no? Claro. Vos le comprás esto y tu hijo te va a amar. Pero ¿qué amor se está construyendo? ¿Un amor qué? Interesado. ¿Un amor artificial? Que cuando las cosas no se den, ¿qué va a pasar? Después está el otro amor, el amor que te deja hacer todo lo que quieras, que yo creo que la mayoría de los adolescentes preferirían ese, ¿no? No, mi papá me deja hacer lo que quiera, todo, ¿no? Y ese amor light es un amor que no solamente no es profundo, sino que es un amor que incluso es destructivo, porque te puede ver que te estás yendo mal, pero te va a dejar que te pise el auto porque no tiene la capacidad de decir que eso está mal. ¿Está bien? ¿Cuál es el método que Dios decidió usar para conquistarnos? Entonces fíjense lo que dice al final del versículo 10. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Y qué hizo? ¿Y fue qué? Propiciación. Esta palabra viene del propiciatorio. Y aquellos que quizás hay visitas, quiero explicarles. En el santuario, dentro del lugar santísimo, había una caja que se llamaba el arca, que tenía una tapa con dos ángeles tallados llamados querubines, donde en ese entorno, arriba de la tapa y entre los dos querubines, se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Estaba ahí. ¿Está bien? Pero esa tapa cubría una caja donde estaban los 10 mandamientos, el arca, la vara de Aarón, el maná y otras cosas, estaban ahí. Y ese lugar, en la tapa, el propiciatorio, era donde el sacerdote, cuando expiaba al pueblo, traía la sangre del cordero pascual y lo colocaba ahí. Entonces esa tapa era el que cubría la Shekinah frente a la justicia de la ley. ¿Está bien? Y lo que la Biblia nos está diciendo, que Jesús vino a mostrar su amor siendo nuestro propiciatorio. Es decir, Él vino a ponerse en medio nuestro entre la ley y el castigo que traía las consecuencias del pecado. ¿Está bien? Entonces, el método que usó Jesús para mostrarnos su amor está relacionado con ¿qué? Con su sacrificio. Fíjense que lo aclara más en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Pero el envío de Jesús fue para que sea nuestro sacrificio. Este versículo es muy parecido a otro que ustedes conocen de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. ¿Está bien? ¿Y esto es importante que lo tengamos claro? Sí, es importante. Yo voy a decir algo ahora, espero que las visitas presentes no se ofendan conmigo, pero creo que es importante que sepan. Nuestra iglesia adventista no cree en el mismo Cristo de una iglesia católica o de una iglesia evangélica. Hablamos de la misma persona, pero no creemos de la misma forma. Yo no creo en un Jesús que necesite la intervención de su madre para actuar. Ni tampoco creo que el sacrificio que hizo Jesús tenga que ser replicado todas las semanas a través de otro sacrificio que se llama misa. ¿Se entiende? No creemos en la transustanciación. Nosotros creemos que hubo un sacrificio único
y lo que nosotros celebramos acá es un recuerdo simbólico de ese sacrificio que hace connotación al único y verdadero sacrificio de Jesús. ¿Amén? Tampoco creo en un Cristo light, en un Cristo que no pide nada, que es muy amigo, no, gauchito, bueno, ¿no? No, yo creo en un Cristo sumo sacerdote que está en el cielo y estamos en un contexto de un juicio. Estamos viviendo los tiempos finales y este sumo sacerdote está actuando como juez y va a venir a implementar su justicia. Por lo tanto, Él no solo pide que lo amemos, le tenemos que entregar toda nuestra vida a Jesús. Por eso nosotros creemos en el Cristo que presenta la iglesia remanente, Apocalipsis, la que responde al testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús se sustenta en el mensaje de los profetas y de la palabra de Dios. Nosotros creemos en el Jesús que presenta la Biblia, tal cual la presenta la Biblia. ¿Amén? Ese es el Jesús que predicamos. Por eso es importante entender que si bien nosotros creemos que Jesús nos ama, nos quiere, nos mima, nos da besitos y está con nosotros todo el momento, lo que Jesús ofrece para que nosotros captemos su amor no son las cosas, sino el sacrificio que Él hizo. Entonces, si una persona dice, pastor, no estoy enamorado de Dios, no lo amo todavía, ¿sabes cuál es tu problema? Todavía no llegaste a entender lo que hizo Cristo por vos. No lo entendiste todavía. No está claro eso. Hay unos videitos, yo no sé si son TikTok, TokTik y todos esos que andan dando short, no sé, todas esas cosas que andan de vuelta. Pero uno que me llamó la atención, donde aparecía quién comió su pizza antes de los 10 años. No sé si lo vieron ustedes. Está el papá y está el hijito. Entonces el hijito se pone de pie y el papá se queda. ¿Quién pudo tener una pelota en tal edad? Y el chiquito caminaba y el papá se quedaba. Y perdón que me emociona, pero me causó una emoción ver que el chiquito se iba dando cuenta el sacrificio que había vivido su papá para que él estuviera bien. Es como que hasta que no entendemos el verdadero amor a través del sacrificio, no estamos entendiendo lo que es en realidad el amor. Todo amor que se fomenta solo a través de las cosas superficiales, ese romanticismo, es un amor superfluo. El verdadero amor tiene que tener consistencia, sustento. Y lo que te da sustento es lo que Jesús hizo concretamente. Fíjense cómo esto actúa en la vida práctica. Bueno, pastor, pero ¿cómo hace Dios para que yo entienda esto? Fíjense, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 es un texto. De paso, aquellos que les gusta leer la Biblia, estudien 1 Juan 4. Es uno de los capítulos más profundos para entender las luchas mentales que hay ahora. Es importante este capítulo, ¿no? Pero Romanos 5, que también es otro capítulo especial, nos describe un proceso. Fíjense cómo actúa el proceso. Capítulo 5, desde el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, y acá viene la aclaración, porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado en nuestro corazón, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que lo que hace el Espíritu Santo en tu corazón es derramar el amor de Dios. ¿Y qué amor derrama el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que actúa en nosotros cuando Él está derramando el amor de Dios en nuestra vida? Miren, porque Cristo, describe, cuando aún éramos débiles a su tiempo, ¿qué hizo? Murió. Ciertamente apenas morirá alguien por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Jesús? O sea, lo que Jesús usa para trastocar y entrar en tu corazón es el sacrificio de Jesús. Si vos no construís tu relación con Jesús partiendo del sacrificio, podés estar construyendo una relación con Jesús artificial. Pero el Espíritu Santo, cuando toca nuestra vida, lo primero que quiere es que vos entiendas que lo que hizo Jesús, la iniciativa de Jesús, aunque vos eras pecador, aunque vos no lo pediste, Él ya se preocupó por tu salvación y tu vida eterna. Y para que vos tengas vida eterna, Él tuvo que hacer un sacrificio grande y tremendo. Fíjense en cómo esto equilibra nuestra relación con Dios. En el mismo Romano, en el capítulo 8, el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero miren lo que agrega el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿qué dice? ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Entonces, fíjense, Pablo entendía y confiaba en un Dios que iba a atender sus necesidades y se conformaba con la atención que Dios le daba a sus necesidades, porque se dependía esa confianza en el sacrificio que hizo. En el sacrificio que hizo. Si yo no tengo en cuenta el sacrificio de Jesús, voy a decir, como Dios no contestó mi oración, no lo quiero. Como Dios no me permitió sanarme cuando lo necesitaba, o porque no me pude comprar el auto, o porque vivo en la pobreza, Dios no me quiere. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo vas a cuestionar el amor de Dios porque no te da algo que vos suponés que necesitas cuando Él ya murió en la cruz por vos? ¿Ven el contraste? ¿Ves por qué es importante entender primero esto? Y fíjense, es curioso porque el propio Pablo se quejaba. Señor, tengo un aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Como diciendo, Pablo, deja de molestar, aguantate. ¿Y por qué él se la aguantó y no se quejó más? Porque vio la cruz. Vio la cruz. Cuando vos ves la cruz y ves quién es Jesús, te vas a dar cuenta lo importante que es eso. Y fíjense lo importante que es esto, que la Biblia nos anticipa, que en el reino de los cielos, Cristo va a mantener las marcas del sacrificio por la eternidad. Y acá yo quiero agregar algo que en mi vida espiritual es muy profundo y muy doloroso. A veces no tomamos en cuenta lo que implicó el sacrificio de Jesús. Pero el texto de Jeremías que dice, con amor eterno te he amado, no lo tomé en consideración cuando entendí lo que dice Hebreos, que Cristo, al aceptar ser nuestro sacrificio, también aceptó ser nuestro garante eterno. Por eso cuando Él asumió ser humano, asumió algo por toda la eternidad. Él hizo un sacrificio que tiene consecuencias eternas. Él por la eternidad va a cargar la humanidad limitando su propia divinidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser nuestro garante de salvación. ¡Wow! ¿Y vos te quejás porque te faltó algo? Por eso Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no? Tranquilo con lo que Dios te va a dar lo que vos necesitas. Pero partís esa construcción ¿de qué? La cruz. Y hay otro elemento más importante que tiene la cruz, que también Pablo lo dice en 2 Corintios, capítulo 5, que me parece que este texto es muy importante.
A los conquistadores les gusta este versículo, aunque los más nuevos no lo conocen, los más viejitos sí lo conocemos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, está lo que era antes el famoso lema de los clubes. ¿Se acuerdan? El amor de Cristo me constriñe, ¿no? Nada más que cuando Casiodoro y Reina Cipriano tradujeron el pasaje, constreñir era un dolor interno, ahora es un dolor de panza. Entonces queda feo decirle a una chica, el amor que siento por vos me constriñe. Aunque creo que a mi esposa le pasa, que el amor que siento, porque le causo tanto dolor de panza a la pobre con mis problemas, ¿no? Pero fíjense cómo el proceso. El amor de Cristo me constriñe pensando esto. ¿Quién provoca el pensamiento? ¿Se acuerdan que el texto decía que el Espíritu Santo derrama su amor en nuestro corazón? Que en la Biblia el corazón se refiere también a qué. Entonces, ¿quién es el que provoca este pensamiento? ¿Pablo mismo o es el Espíritu Santo actuando en la mente de Pablo? ¿Se entiende la idea? O sea, aún este pensamiento, cuando a vos te surge el deseo, ¿por qué de pronto empezás a pensar en el sacrificio de Jesús? Ese impulso es Dios actuando en tu vida y en tu mente. Miren lo que dice Pablo. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego murió, como diciendo, empezó a pensar en ese sacrificio, en lo que Jesús hizo. Y miren en la conclusión que termina, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, teniendo esto en su corazón, ¿qué produce este pensamiento en la vida de la persona? Es una nueva criatura. Pastor, ¿qué tiene que ver el amor con la transformación de una persona? Nosotros los cordobeses a veces somos medio agrandaditos, ¿no? No sé si ustedes sabían eso. Y nos peleamos con los tucumanos por la sierra, ¿no? Que yo tengo que confesar que las sierras de ustedes son hermosas, me fascinan. Los cerros, ya, para mí son sierras, pero yo entiendo, ya están un poquito más altas, ¿no? Hay una radio en Córdoba que se llama Cadena 3. Y dentro de sus locutores, uno famoso que se llama Ronnie Vargas. Digo porque quizá alguno de ustedes lo ha escuchado nombrar. Y Ronnie le gusta hacer entrevistas a la gente. Y es medio... Y un día, en un viaje que estuve haciendo, cuando puedo por ahí agarro la radio y me entero de mi música y de mi gente de Córdoba. Yo sé lo que están todos ustedes pensando, pero me refiero a la buena música de Córdoba. Escuché que justo empezaba una entrevista con un cantante. Yo sé que lo que voy a decir no es muy espiritual, pero entiendo que hay algunos que tienen raíces de mi edad, los más jovencitos ni saben de quién voy a hablar, pero un cantante que se llamaba o se hacía llamar El Pocho la Pantera. Ya vi uno que hizo así, ¿no? Porque hacía así, ¿no? A Gisela la vi que hacía, le gusta. Bueno, ¿y por qué le escuché? Porque yo me había enterado que él se había hecho evangélico. Entonces quería ver cómo Ronnie manejaba la situación. Entonces le preguntó, ¿estás volviendo a cantar? Sí. ¿Estuviste ausente? Sí, 10 años. ¿Por qué? Porque estuve en la cárcel. Este hombre, con sus giras, también empezó a transportar droga y un día, ¡pum!, lo descubrieron y a pesar de ser famoso, lo metieron 10 años preso por llevar droga, ¿no? Y él volvió, salió de la situación y volvió de nuevo a ser un cantante y bueno, lo encontraron en esa situación. Entonces Ronnie le preguntó, ¿por qué dejaste la droga? Y dice, bueno, a mí me ayudó a conocer a Jesús, el Evangelio, dice, y la Biblia, en la cárcel, dice, todo lo que, un testimonio bastante interesante. Pero a Ronnie esas cosas no le gustaban, entonces lo trataba de desviar. Sí, pero ¿por qué dejaste la droga? Como diciendo, dame algo más concreto. Entonces contó un incidente que él cree que Jesús fue el que generó eso, así lo presentó él. Pero quiero
que presten atención al detalle que este cantante vio en su propio proceso. En una de esas giras, él llegó una mañana, un lunes, después de dar sus vueltas por los bailantes, llegó a su casa antes que el hijito vaya a la escuela. Tenía un hijo de unos 12 años más o menos. Y entonces cuando llegó, y ya estaban acostumbrados que su papá volvía y a esa hora y lo saludó, el hijito lo abrazó fuerte y empezó a llorar mal. Entonces pensó que en su ausencia le había pasado algo grave y lo sentó, y cuando logró tranquilizarlo le preguntó: ¿qué te pasó? Y él le dijo: estoy mal. ¿Pero por qué? ¿Quién te hizo algo? Y entonces él lo miró, el hijito lo miró a él y dijo: por vos estoy mal. ¿Qué hice yo? Por tu culpa. ¿Y qué pasó? Bueno, en esos días la maestra de su escuela le empezó a hablar de las drogas, y entre las cosas que llevó la información era que las personas que se drogan viven hasta los 40, 45 años, no más de eso. Entonces el chiquito empezó a hacer cálculo. Tengo un papá que se droga, era público, y ya tiene ¿cuánto? 40, 45. Entonces, ¿qué cálculo hizo el hijito? A mi papá le queda poco tiempo. Entonces, este cantante dice que fue la primera vez que vio el amor de su hijo, viendo el sufrimiento que le causaba su situación en el rostro de su hijo. Y ver el sacrificio y el sufrimiento de su hijo por él, le hizo tomar una dimensión tan grande del amor que ese hijo tenía por él, que eso fue lo que lo ayudó a él a decir: basta, se corta. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces el locutor terminó con esta frase: el poder del amor. Cuando vos captás el sacrificio que hizo Jesús, cuando vos captás lo que Él lloró, entregó para que vos tengas vida eterna, y entendés eso, eso te da fuerza para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y saben, yo creo en el poder del amor. Nosotros ahora vamos a repasar ese amor. Y hoy va a ser una Santa Cena especial, porque vamos a hacer una Santa Cena más descriptiva. Por eso yo les voy a pedir disculpas, porque pero queremos que cada acto de esta Santa Cena tenga relación con el sacrificio de Jesús. Porque si el Señor lo permite hoy, vos y yo nos vamos a enamorar de Jesús. No es tu amor, es el de Él el que vamos a ver ahora. Amén. El himno 261 nos invita a prepararnos para un momento de consagración. Yo los voy a invitar que vamos a cantar este himno mientras vamos saliendo para hacer los lavamientos de pies que se hacen al fondo y volver acá, pero vamos saliendo cantando, pensando en este Salvador que dio todo por nosotros. Nos ponemos de pie y a medida que vamos cantando, en orden, vamos saliendo. ¿Está bien? Gracias. Quizás algunas visitas se sorprendieron del lavamiento de pie. Queríamos explicar que eso es justamente lo que Jesús hizo antes. Porque el amor también está relacionado con el servicio.
Y a veces no sabemos qué viene primero. A veces servimos a lo que amamos, o a veces pasa que terminamos amando a quienes servimos, ¿no? En el texto de Corintios, 1 Corintios capítulo 11, nosotros tenemos una revelación explicada de lo que sucedió en ese momento en la Santa Cena. Y el apóstol Pablo lo dejó registrado, y a mí me gusta usar este pasaje porque me da una descripción clara de cada uno de los elementos que componen este momento tan especial. Y como Laurita le explicó a los chicos, el propósito de este momento es justamente crear un recuerdo, pero también un recuerdo que pone el ojo en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan. Y yo quería en este momento mostrar ilustrativamente el pan que Jesús utilizó. Ese jueves estaban celebrando el inicio de la Pascua, lo que se conoce como el día del pan sin levadura. Por lo tanto, tenemos certeza que en ese momento Jesús estaba celebrando esa fiesta y el pan que utilizó justamente era el pan sin levadura. ¿Y por qué se usaba ese pan? Desde el punto de vista histórico, el pan tenía que ver con el poco tiempo que tuvieron los israelitas cuando se prepararon para la huida de Egipto. Pero después, a través de la instalación de el santuario, el tabernáculo, la Biblia nos aclara que desde el punto de vista simbólico, la levadura o todo lo que fermenta está relacionado con el pecado. Entonces, un pan sin levadura es un símbolo de un cuerpo que no tenía pecado. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque justamente nuestra salvación se sustenta en la inocencia de Cristo. Cristo murió siendo totalmente inocente para que lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados lo reciba Él y nosotros recibamos lo que Él merecía, que era la vida eterna. Y yo quiero pedirle que ustedes tengan presente que Cristo era puro. Y mucha gente dice, bueno, pero entonces no nos entendía. No, nos entendía más que todos nosotros. Cuando uno fuma y está en un lugar que hay cigarrillo, no lo siente. Pero el que no fuma, entra en un lugar que hay cigarrillo, ¿qué pasa? Entonces Cristo en realidad sufrió más que nosotros la influencia y el poder del pecado. Pero la Biblia dice que Él se mantuvo sin pecado. Este concepto lo tenemos que tener presente nosotros en el momento en que vamos a consumir este pan. Y por eso el hermano Víctor nos va a guiar en una oración. Voy a invitar a los diáconos y a los que estamos acá. Nosotros nos vamos a arrodillar. Ustedes pueden permanecer sentados. Vamos a pedir la bendición por este pan. Querido Padre y buen Dios, solo podemos decir gracias. Nos encontramos frente a este símbolo, Señor, de tu sacrificio, de tu amor, donde sin duda que el dolor y la humillación no han sido tan poderosos como el sentimiento que tienes por nosotros para entregarte, Señor. Queremos suplicarte que en este momento tú bendigas este símbolo, el pan, pero principalmente que bendigas nuestros corazones para que podamos comprender, valorar
y sentir, Señor, ese amor que tú pones en nosotros, el agradecimiento por este sacrificio. Gracias por el perdón de los pecados, Señor, gracias porque nos has amado desde la eternidad y porque hasta aquí, Señor, buscas estar a cuenta con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos esto y lo agradecemos. Amén. Antes de entregarlo, permítame aclarar que la Biblia dice que habiendo dado gracia, lo partió. Yo quiero agradecerles a la diaconisa porque ya han entregado el pan preparado, pero les pedí que pudiéramos tener este momento que con los ancianos vamos a, de alguna forma, recordar este momento también de la Santa Cena. ¿Por qué Jesús lo partió? No fue solo para repartirlo. El partimiento del pan representa el quebrantamiento de Cristo. El mismo versículo dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y este texto se asocia a otro pasaje de Isaías que dice que Cristo fue, el Cordero, fue molido por nuestros pecados. O sea, Cristo murió inocente, pero los causantes de la muerte de Cristo fuimos nosotros, porque Él murió por nuestros pecados y fueron nuestros pecados lo que generaron el partimiento del cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia ilustra el momento que un lancero fue y le pegó en el costado y dice que del cuerpo de Cristo salió la sangre separada del agua. No conozco mucho de medicina, pero me han explicado que eso representa que prácticamente el corazón de Cristo explotó. Y esto también nos recuerda, queridos, que el cuerpo de Jesús era real. El sufrimiento de Cristo fue real. No fue un acting, no fue una ilustración. A tal punto que la Biblia nos recuerda que en el Getsemaní tuvo 3 veces ahí rogando Cristo, ¿no? O sea, Él sufrió realmente por nosotros. Y usted y yo participamos de ese recuerdo porque cuando mastiquemos el pan y lo partamos en nuestra boca, estamos reconociendo que fueron nuestros pecados, no la cruz, no los clavos, fueron nuestros pecados los que causaron la muerte de Jesús. Eso es lo que Cristo quería recordarnos. No para que nosotros nos generemos una impresión, sino para que tomemos conciencia de lo que es el pecado. El pecado, queridos, es lo más grave que le ha pasado al ser humano. Y solo la muerte de Cristo permite que usted y yo podamos tener esperanza vida eterna. Voy a invitar a los que van a participar que se pongan de pie y a medida que sean servidos van a poder ir tomando asiento esperando que todos reciban y así participamos juntos. Mientras se hace esto y mientras tenemos seguramente una música, una joven de la iglesia nos va a hacer una lectura, del Salmo 22. Por favor, vayan pensando en este salmo porque tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Y a medida que vamos leyendo, escuchando, vayan meditando en la lectura de este salmo. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? He sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte,
perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiéndose entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El texto que leyó Florencia, el Salmos 22, es lo que Jesús recitaba cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad Jesús no estaba dudando de Dios, sino que estaba empezando el Salmos 22. Estaba recordando lo que tenía que suceder en la cruz. Y mientras recordaban lo que estaba en la cruz, qué impresionante, ¿no? 1000 años antes que sucediera, el salmista David describió lo que justamente iba a pasar en la cruz, ¿no? Y entonces la multitud, las sensaciones que Jesús tenía. Y creo que esto es muy importante que lo tengamos presente, porque nos recuerda lo que Jesús escenificó. Y entonces él empezó a recitar ese salmo para repasar que todo lo que la Escritura había anticipado se pueda cumplir. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran. Eso es lo que sintió Jesús. Por eso nosotros creemos en ese Jesús, porque ese es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús que estaba profetizado 1000 años antes. Él estaba sintiendo que su corazón se fue derritiendo como tiesto dentro suyo. Ese es el Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos presente al tener el pan, cada uno de nosotros. Por eso Jesús le dijo, después de repartirlo y partirlo y que todos lo tuvieran, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. No sé qué escenas se ponen en su mente cuando consumen, pero yo no puedo evitar pensar en la cruz de Jesús. La Biblia dice en el versículo 25 que así mismo tomó también la copa. Es decir, que de la misma forma que procedió con el pan, procedió con la copa. Y nosotros vamos a hacer eso. Vamos a orar, vamos a darle gratitud a Dios. Y la copa que Jesús utilizó en ese momento contenía jugo de la vid, también sin fermento, por la festividad que estaban participando. Vamos a arrodillarnos y el hermano Raúl nos va a guiar en esta oración. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu divino nombre, Señor. Padre, estamos participando de este rito que nos dejó nuestro Señor Jesús.
Y en este momento te pedimos que puedas bendecir este jugo puro de la vid. Este jugo que en este momento simboliza la sangre vertida en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa sangre por la cual somos perdonados de nuestros pecados y por gracias podemos llegar a ser salvos. Bendícelos, Señor, que podamos todos participar y también, ¿por qué no recibir el fruto del Espíritu Santo? Te rogamos, Señor, Espíritu Santo, obra en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta copa que nosotros vamos a compartir con ustedes representa un nuevo pacto. Y yo quiero proponerles que ustedes tengan presente que este pacto que Jesús estaba haciendo era que Él iba a recibir la copa de la ira de Dios para que usted y yo recibamos la copa de la vida eterna. Los invito a que se pongan de pie. Mientras van repartiendo, Florencia nos va a leer otro texto que está en Isaías 53, que justamente nos recuerda el Cordero de Dios, el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Tomen asiento. Es curioso el simbolismo, ¿no? La copa que bebió Cristo
era la copa del juicio de Dios. Isaías dice que verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Elena White nos cuenta que en el tercer momento que Jesús decidió aceptar la copa de Dios, cuando decía, pase de mí si es posible esta copa, pero decía que se haga tu voluntad, la tercera aceptación, cuando ya definió avanzar, un ángel poderoso apareció y le mostró en visión a Cristo el rostro de todas las personas que se iban a salvar. Entonces lo que Isaías está profetizando es esto: verá el fruto de su aflicción. Cuando él decidió beber la copa, vio quiénes iban a recibir esa copa o por quién él estaba bebiendo esa copa. Y nosotros hoy, al recibir esta copa, estamos aceptando esto que representa la sangre de Cristo. Estamos aceptando que solo su sangre es la que nos limpia de nuestros pecados. ¿Por qué la sangre? Porque en la Biblia la sangre es la vida. Entonces, cuando nosotros leemos que Jesús derramó su sangre, lo que tenemos que entender es que Jesús derramó su vida por nosotros. Y al aceptar esto como la sangre de Cristo, estamos aceptando la vida de Jesús. Esto es lo que nos da vida eterna, la vida de Cristo. Esto es un símbolo, pero lo que representa es que usted y yo estamos aceptando la vida eterna. Por eso Jesús le dijo a Pablo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced de esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Este es el regalo de Jesús. Participemos. ¿Cuántos sienten que han encontrado hoy su bendición? ¿Cuántos tienen un poquito más de seguridad de que Dios los ama? ¿Cuántos tienen más seguridad? No basado en lo que reciben, sino basado en la certeza del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Amén. Y si usted acepta la muerte de Jesús y ha recibido esta copa y este pan pensando en Él, quiero decir esto con toda humildad. Tú eres salvo. No porque yo lo declare, sino porque la Biblia lo dice. El Cristo que murió en la cruz es el Cristo de la Escritura. Lo que pasó en la cruz es el plan de salvación. Y si vos aceptás el sacrificio de Jesús, sos salvo. Amén. Y todos los salvos tenemos un deber. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás. El mundo tiene que saber que Jesús murió para darle vida eterna. El problema del ser humano no es la economía, no es la salud, no es la ciencia. El problema del ser humano es aceptar la salvación que hay en Cristo Jesús. Es la única solución para el pecado, es la muerte de Jesús. Y con esa certeza tenemos que decirle al mundo que esto es real. Pero también dice, hasta que Él venga. Y por eso la iglesia adventista no es una iglesia más, queridos. La iglesia adventista es la iglesia que tiene que anunciarle a todo Tucumán de que Cristo viene. Y parte de la aceptación del sacrificio de Jesús
es transformarme en un anunciador de la venida de Jesús. Por eso el último himno que vamos a cantar dice: cuando suenen las trompetas en el día del Señor. Y la segunda estrofa dice: resucitarán gloriosos. La muerte de Cristo nos da la seguridad de la vida eterna porque Él venció la muerte. Pero la tercera estrofa dice: trabajemos pues por Cristo, anunciando su amor. Yo quiero proponerles que este himno de cierre sea un himno de consagración. Anunciar la venida de Cristo, anunciar la salvación y a poder decirle al mundo que de esto falta poco. Y por favor, salgan con esta convicción. La venida de Cristo se está apresurando. No es hora de ser cristianos a medias. No es hora de ser adventistas a media. Es hora de tomar las riendas con más fuerza y asumir que Dios nos está dando el privilegio de vivir los tiempos finales. Y la iglesia adventista va a cumplir su propósito. Amén. Aquellos que quieran consagrarse a esto, los invito a que se pongan de pie y transformemos este canto en un momento de consagración. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos celebrar y recordar este sacrificio grande. Estamos celebrando tu amor, Señor. Ese amor que tú entregaste siendo nuestro propiciatorio, que hiciste ese sacrificio por nosotros, que sabemos que tu cuerpo fue quebrantado, partido por nosotros, que derramaste tu sangre, Señor, al darnos tu vida. Pero gracias a eso, los que estamos acá, podemos tener la seguridad, la certeza de que somos salvos en ti. Por favor, que tu Espíritu Santo derrame ese amor en nosotros. Y que al salir de este lugar sintamos el gozo de tener tu amor en nuestra vida. No lo merecemos, pero justamente por eso sabemos que nos amas de verdad, que no es un mérito nuestro, sino que sale de tu propio corazón el amor que sientes por nosotros. Ayúdanos a caminar el día a día
confiando en ese amor. Ayúdanos a vivir hacia adelante sabiendo que tu amor nos abre la eternidad. Pero también ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo, a mirar a los habitantes de Tucumán y darles la esperanza de que Jesús viene pronto. Querido Padre, desde esta iglesia de San Miguel, de Tucumán Centro, este grupo de los que estamos acá, te rogamos que Cristo venga pronto. Y coloco a esta congregación en tus manos para que disfrute de tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.